¿Qué tal? Bienvenido a Revoluciona. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarme nuevamente de este lado en un episodio más de este podcast titulado Revoluciona. Es un verdadero placer estar contigo nuevamente en este tercer episodio de esta serie navideña, donde estamos discutiendo temas interesantes relacionados con la Navidad y con Jesús. Y bueno, el día de hoy estaremos complementando el episodio pasado, donde platicamos del nacimiento virginal de Jesús, pero desde la perspectiva teológica. Hoy lo estaremos hablando desde la perspectiva secular, buscando responder una pregunta. ¿Es el nacimiento de Cristo una copia barata de mitos paganos? Estaremos examinando esto con cuidado y puntualizaremos conclusiones que hacen único el nacimiento de Jesús respecto a otras culturas en el mundo. Esto se va a poner bueno, así que prepárate tu atole, mi amigo, y vamos a comenzar. Estaré abordando el episodio del día de hoy desde un artículo muy interesante que publicó el Seminario Teológico de Dallas hace tiempo, escrito por los doctores Darrell L. Buck, el cual es profesor investigador en estudios del Nuevo Testamento, y Michael del Rosario, profesor de apologética cristiana en el mismo instituto. Estas son las credenciales de estas eminencias y profesores investigadores que sin duda tienen un recorrido y amplia experiencia en el tema, por lo que no escucharás aquí lo que encuentras en Wikipedia. Quisiera abrir el episodio también de este día diciendo que hay muchos escépticos que desafían la historicidad del nacimiento de Jesús a partir de un documental publicado por Peter Joseph titulado Zeitgeist, donde se habla del supuesto paralelo del nacimiento virginal de Cristo con personajes como Horus, Krishna, Mitra, Atis, etcétera, 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 argumentando que todos estos personajes también nacieron de una virgen, lo cual carece de sustento histórico, profesional y es más falso que el amor que tu ex te prometió. Y esas son palabras mayores, mi amigo. El problema con esto es que estamos acostumbrados, como de manera general, a creer la mayoría de lo que nos dicen sin considerar cuidadosamente la evidencia disponible. Pues hay varios relatos que en la antigüedad sí hablan de nacimientos virginales, de otras deidades, pero las diferencias y los contrastes nos ayudan a trazar una norma y referencia sobre la cual podemos sacar conclusiones determinantes. Así que vamos a estar platicando de eso el día de hoy. Y hay puntos clave que tenemos que considerar al investigar y comparar relatos antiguos entre sí. El primero sería, ¿tus fuentes están respaldadas por personas realmente estudiadas en el tema? Cualquiera es libre de opinar sobre cualquier cosa. El tema no es ese, el problema es que hay muchas personas que opinan con una seguridad que solamente la ignorancia da, y el detalle está que muchas personas creen en esas opiniones sin estar investigando diligentemente si eso es verdad o no. Tenemos que preguntarnos si realmente la persona que opina es un experto en el tema o solamente opina por opinar. De ahí la importancia de citar siempre a los expertos de los cuales se toman las bases para construir una buena opinión. Si a mí me preguntaras acerca de qué opinión quiero escuchar sobre qué computadora comprar, entre un ingeniero en sistemas computacionales experto en el tema y mi tío que vio la publicidad en Coppel, mi respuesta más sensata evidentemente no sería la de mi tío, ¿verdad? Obviamente no. La opinión de un experto, en este caso el ingeniero, sería más valiosa para mí en cuestiones puntuales como estas. Segundo, no puedes leer fragmentos aislados de la historia general. Esto pasa con muchos escépticos que desafían la Biblia, como verás, y toman fragmentos aislados para construir un argumento. Pero eso no es un argumento convincente, ni histórico, ni razonable. Tienes que leer las historias en su contexto, porque cada oración, cada palabra está escrita en un tiempo gramatical, en un contexto, para su tiempo y su situación cultural. Una regla para la interpretación de textos antiguos es leerlos en su contexto. Recuerda esto. Un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. Y número 3, toma las historias paralelas cara a cara y compara si efectivamente son paralelos. Algunas similitudes en algunos relatos aparentemente tienen un parecido bastante increíble, pero en ocasiones examinando cuidadosamente
las similitudes son tan vagas que podrías usar el mismo texto para relacionarlo con otro que no tiene nada que ver y encajaría bastante bien. Habiendo dicho esto, comencemos con nuestro primer personaje controvertido, Osiris. Según documentos como textos de las pirámides o Isis y Osiris de Plutarco y el libro egipcio de los muertos, Osiris es descendiente de un romance entre dos dioses. Él es descendiente del dios de la tierra llamado Geb y la divinidad de los cielos llamada Nut. De hecho, tal romance causa un problema para la diosa del cielo Nut con su esposo, imagínate, estilo novela de Televisa. Él, al darse cuenta de su amorío con Geb, le niega los días del año para dar luz a algún hijo. El relato nos cuenta que ella finalmente pudo tener hijos, en total 7, donde Osiris es uno de ellos. Pero ¿no había sido castigada por su esposo para no tener hijos? Entonces, ¿cómo pudo tenerlos? Bueno, aquí entra otro personaje, el dios egipcio Tot, al juego. Él jugó un juego de mesa con la luna con la finalidad de ganar más días al año y que Nut pudiera concebir. Así fue como, según la tradición egipcia, Nut fue capaz de concebir a Osiris y a sus otros hijos divinos. ¿Qué quiere decir esta historia? ¿Este relato realmente está hablando del nacimiento virginal de Osiris? Analicemos con cuidado los siguientes puntos. La madre de Osiris, Nut, tenía un romance con el dios de la tierra, Heb. El esposo de Nut la castigó por ese amorío impidiéndole tener hijos en cualquier día del año. Ahora, si Nut estaba casada ya previamente con otro dios antes de tener su amorío, con el dios de la tierra, ¿realmente era virgen? Es una pregunta interesante, pero no nos quedemos únicamente en este punto. Permíteme señalarte tres diferencias puntuales respecto al nacimiento de Jesús. El relato egipcio del nacimiento de Osiris dice que Osiris nació del amorío de dos dioses, el dios de la tierra y la diosa del cielo. Nut ya tenía esposo cuando este romance divino se dio. Por otro lado, el relato bíblico de Jesucristo nos dice que Jesús no es el resultado de un amorío entre Dios y María. Es el cumplimiento de una promesa profetizada miles de años antes de su nacimiento. Osiris, por otro lado, no es un ser humano naciendo en la tierra de una mujer que nunca había tenido relaciones con un hombre. Jesús, por otro lado, es un ser 100% humano, resultado de una mujer 100% humana que nunca había tenido relaciones sexuales con un hombre. Otro punto más es que Osiris nace como resultado de un juego de apuestas, donde aparentemente no existe la participación de un soberano y que por causas con fines particulares, en este caso del dios Tot, que por otro lado también quería o tenía deseos de tener a Nut como esposa, Osiris tiene la posibilidad de nacer. Jesús, por otro lado, nace como resultado del plan A del Dios eterno y soberano, un plan bien diseñado desde antes del comienzo de los tiempos, como parte de su propósito divino para salvar a la humanidad de la muerte eterna, no como resultado de un capricho y mucho menos de un juego de apuestas. Nos damos cuenta con esto que realmente basta observar algunos detalles de la historia de Osiris con cuidado para poder comprender entonces, simplemente leyendo en contexto con atención, que el relato no tiene paralelo ni de chiste con el nacimiento virginal de Cristo. Pero bueno, no nos quedemos con esto. Avancemos con nuestro siguiente personaje, en este caso, Horus. El famoso documental, si es que podemos llamarlo documental, que te mencioné llamado Zeitgeist, afirma que el nacimiento de Cristo está basado también en el nacimiento del dios egipcio Horus. Incluso el famoso ateo ya fallecido Christopher Hitchens, en su libro Dios no es bueno, la religión mata, reafirma esto en la página número 37. ¿Pero es esto lo que verdaderamente los relatos de los egipcios hablan acerca de Horus? Horus, de acuerdo a la tradición egipcia, nace de una relación entre la diosa Isis y el dios Osiris. Actualmente existe una obra de arte a Osiris, la cual se exhibe en el Museo del Louvre, en París, la famosa estela de la dinastía 18. Esta incluye el gran himno a Osiris, el cual es considerado una de las mejores fuentes arqueológicas que relatan su historia. Una parte de ese himno dice lo siguiente: Isis tomó su semilla y creó al heredero, el hijo de Osiris, Horus, valiente de corazón, justificado, hijo de Isis, heredero de Osiris. Ok, esto puede no quedar 100% claro, así que vamos a complementarlo. Te darás cuenta que la narrativa sugiere que Isis tuvo relaciones sexuales con Osiris. Jan Assmann
académico alemán y profesor de egiptología, señala lo siguiente. En los relatos de Diodoro y Plutarco, Isis recuperó todas las partes del cuerpo del dios asesinado, Osiris, excepto su miembro viril, que había sido tragado por un pez. Se vio obligada a sustituir este miembro por uno artificial que supo convertir en instrumento de inseminación póstuma. Esto lo puedes encontrar en su libro Muerte y Salvación en el Antiguo Egipto. Esto no parece que hable claramente de un nacimiento virginal, ¿verdad? Otra historia del origen de Horus, de acuerdo a Plutarco, señala que en el nacimiento de Horus, Osiris e Isis están teniendo relaciones en el útero de su madre mientras todavía son fetos divinos. Esta versión de la historia, como te comentaba, aparece en el escrito de Plutarco, Isis y Osiris. Sinceramente no sé qué decirte. Nuevamente en contexto, ¿esto tiene una relación con el nacimiento de Jesús? ¿Con el nacimiento virginal? Comparemos ambas historias paralelas. El relato egipcio de Horus señala, y tiene diferentes vertientes, una de las cuales apunta a que Osiris fue asesinado e Isis, su esposa, busca sus partes mutiladas para poder revivirlo, y tiene relaciones con él donde el fruto de esa relación sexual es el nacimiento de Horus. Por el lado bíblico, Jesús no nació como resultado de una relación sexual, mucho menos de un Dios semimuerto que requería dejar un heredero. De acuerdo al relato egipcio de Horus, en el relato de Plutarco, Horus es resultado de la relación sexual de dos fetos divinos en el útero de su madre. Cuando leo esto me quedo sin palabras. En este relato seguimos teniendo una interacción sexual entre dos entidades. Por otro lado, de acuerdo al relato egipcio, no vemos ninguna señal clara de un nacimiento virginal, mucho menos una copia en la Biblia de ese relato egipcio. Son relatos completamente diferentes, ¿te das cuenta? El relato bíblico para nada puede ser una copia del relato egipcio porque están hablando de cosas completamente diferentes. También de acuerdo al relato egipcio, el gran himno a Osiris, Isis tuvo que buscar sin descanso cada parte de su pareja asesinada, Osiris, para poder procrear de él un heredero. No descansó hasta que lo encontró y así fue como pudo concebir a Horus. De acuerdo al relato bíblico, el Dios de la Biblia no actuó con ayuda ni intervención de algún ser humano o agente externo a él, ni tampoco fue asesinado o desfallecía. Eso solo implicaría falta de poder y suficiencia, lo cual es ridículo en el concepto de un Dios omnipotente, que no desfallece ni se fatiga con cansancio. María no fue a buscar a Dios. Dios eligió a María para que en su vientre se concibiera el resultado de la promesa de Dios a la humanidad. Muy bien, cero y van dos. Agarra el segundo aire, vamos con el siguiente contendiente. Ahora no es egipcio, analicemos a Mitra. Mitra fue una deidad venerada en la antigüedad, principalmente en Persia, India y Roma. Mitra era el dios de la luz solar de origen persa y formó parte también de la adoración romana. Normalmente se le representa como un hombre joven con un gorro frigio matando con sus manos a un toro, el cual, de acuerdo a los relatos históricos romanos y persas, es la representación del mal. Se ha asociado normalmente también el nacimiento de Jesús como una copia del nacimiento de la deidad romana Mitra, pero hay varias diferencias que creo que van a ser bastante claras para ti. Muchos escépticos afirman que Mitra supuestamente nació de una virgen, pero ¿esto es realmente así? Veamos nuevamente qué tienen que decirnos las fuentes. La historia del nacimiento de Mitra va de la siguiente forma. Según el libro El culto romano de Mitra, el dios y sus misterios por Manfred Klaus, profesor de historia antigua, Mitra saltó fuera del inframundo con una daga en una mano y una antorcha en la otra. La antorcha la usaba para guiar su camino al reino superior y la daga la utilizaba para someter a todas las criaturas de la tierra una vez que salió de esa roca. Pero su nacimiento, de forma general en la cultura romana y consistente con todos los relatos acerca de este personaje, se dio saliendo de una roca a la orilla de un río. Y bueno, aquí lo tienes. Esta es la historia del nacimiento del héroe romano, nacido aparentemente de una virgen. Y bueno, aquí también podemos complementar esto con lo que Giovanna Palombo, en su escrito El culto romano de Mitra, registra. Ella comenta, además,
hay algunas imágenes de un banquete entre Mitra y el dios Sol y representaciones de su nacimiento en una roca. Su peculiar nacimiento no solo aparece en inscripciones y está representado en estatuas, sino que también se menciona en Firmicus Maternus, quien llamó a Mitra el dios nacido de la roca, y en Comodianus, quien se refirió al dios persa como Invictus de Petra Natus Deus, el dios invencible nacido de una roca. Creo que queda bastante claro que de acuerdo a los relatos romanos, Mitra nació de una roca. Y bueno, vamos a empezar con nuestra típica comparación. De acuerdo al relato romano del nacimiento de su deidad Mitra, este nació de una roca. Y aquí estoy confundido, pero no sé tú. No sé si es equivalente una roca a una virgen. De acuerdo al relato bíblico, Jesús nació de una mujer 100% humana, virgen, y ella evidentemente dio luz a Cristo, el cual fue 100% humano también. De acuerdo al relato romano, el nacimiento de Mitra no estaba ni anunciado ni profetizado que sería a partir de una virgen. De acuerdo al relato bíblico, el nacimiento de Cristo sí que fue profetizado que sería a través de una virgen como mínimo 700 años antes de su nacimiento. Y aquí hay un dato interesante que decidí incluir. Mitra, según la tradición y la mitología romana, nació en el solsticio de invierno. De ahí se atribuye que su nacimiento fue el 25 de diciembre. De acuerdo a los relatos bíblicos, y es importante puntualizar esto, Jesús, escucha bien esto, no nació el 25 de diciembre. Voy a repetir eso. Jesús no nació el 25 de diciembre. Es importante entender por qué los cristianos celebramos el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre. Y es importante entenderlo porque el mitraísmo era practicado por los romanos al momento en que Constantino, el emperador en turno, oficializó el cristianismo como la religión del imperio. Cerca del año 325 después de Cristo, posterior a celebrarse el Concilio de Nicea. Esa es la razón por la que es más sencillo o fue más sencillo para el emperador en turno desplazar la creencia mitraica y celebrar en su lugar el nacimiento de Jesús. No porque la deidad romana tuviera una comparación o equivalente con la deidad cristiana, sino porque más bien hablando administrativamente era más fácil para el emperador simplemente hacer a un lado la creencia antigua, la creencia mitraica, y reemplazarla por la creencia cristiana a partir de su conversión. Habiendo dicho esto, terminaremos con otro personaje controvertido, el famoso discípulo de Aristóteles, Alejandro Magno o Alejandro el Grande, el conquistador griego. Muy bien, para este personaje creo que no necesitamos presentación, todo el mundo lo ubica como uno de los más grandes conquistadores y genios de la milicia en toda la historia de la humanidad, quizás el más grande personaje reconocido de toda Grecia. Pero bueno, vamos a estar platicando un poco acerca de los comentarios de Plutarco, el historiador y filósofo griego, de su famoso escrito La vida de Alejandro. Ahí él registró lo siguiente. Se dice que su padre, Philip, se enamoró de Olimpia, la madre de Alejandro. Antes de que se consumara el matrimonio, la novia soñó que había un trueno y su útero fue golpeado por un rayo. Algún tiempo después de su matrimonio, Felipe se vio a sí mismo en un sueño en el acto de sellar el útero de su esposa y en el sello que había usado allí estaba grabado, por lo que le pareció, la figura de un león. Los adivinos trataron este sueño con sospecha, ya que parecía sugerir que Felipe necesitaba vigilar más de cerca a su esposa. La única excepción fue Aristander de Telmesus, quien declaró que la mujer debía estar embarazada, ya que los hombres no sellan lo que está vacío, y que ella daría luz a un hijo cuya naturaleza sería audaz y parecida a un león. En otro momento, se vio una serpiente tendida al lado de Olimpia mientras ella dormía, y fue esto más que cualquier otra cosa lo que nos dijeron que debilitó la pasión de Philip y enfrió su afecto por ella. Así que a partir de ese momento, raras veces se acostaba con ella. La razón de esto puede haber sido que tenía ella el miedo de que ella le lanzara algún hechizo maligno sobre él, porque creía que ella era la consorte de algún ser superior. Esta lectura fue un poco rara, un poco larga, espero que sigas despierto todavía. Y basta leer simplemente el texto para darnos cuenta que realmente aquí no hay ninguna clase de relación entre el nacimiento virginal de Cristo y el nacimiento de Alejandro Magno. Hasta se encontró una serpiente al costado de Olimpia mientras ella dormía.
Esto parece muchísimo más una especie de relato grecorromano donde los deidades mitológicas visitaban a las mujeres y las embarazaban por capricho. Realmente creo que podemos sacar conclusiones que nos van a permitir ver que las situaciones son completamente diferentes. Del lado de Alejandro Magno, por ejemplo, Olimpia no era virgen, era la esposa de hecho de Filipo, de Felipe. Los sabios, si es que podemos decirles así, o adivinos, de Grecia no tenían la certeza de lo que significaba el sueño de Philip, sellando el vientre de Olimpia. De hecho, hubo disensión entre ellos, hubo un desacuerdo porque no llegaban a un consenso y a una conclusión de qué significaba el sueño. Ni siquiera había claridad acerca de qué significaba lo que Philip había soñado. También se le atribuye a Alejandro Magno en otros documentos históricos un nacimiento trascendental, sin ninguna manera clara, sin ninguna especificación ni forma de comprobar estas declaraciones, ya que todo eran sueños y suposiciones. Por otro lado, el relato de Jesús, tenemos que efectivamente nació de una virgen, de acuerdo a lo que la Biblia registra. El nacimiento de Jesús también fue fuertemente confirmado por diferentes profetas, ya vimos un poco acerca de esto, que inclusive aportaron datos precisos como ubicación, condiciones de cómo nacería y hasta el nombre que tendría. Por otro lado, no hay ningún paralelo que sugiera que el nacimiento de Alejandro Magno tiene una relación con el nacimiento de Cristo. Las condiciones, circunstancias y propósitos difieren completamente y carecen de soporte para poder afirmar y concluir que el nacimiento virginal de Cristo es una copia de la historia del nacimiento de Alejandro. Creo que por lo que acabamos de leer de fuentes bastante confiables, como lo es Plutarco, podemos decir que no tiene ninguna relación, simplemente, como dije, con leer el texto. Es muy bueno hacer este ejercicio de comparación porque nos ayuda a tener primero claridad acerca de lo que creemos y por qué lo creemos. Y segundo, nos ayuda a ver las increíbles diferencias al poder ver los contrastes que realmente las historias verdaderas de esos personajes que estoy mencionando, mitológicos y algunos históricos también reales como Alejandro, tienen en relación con el nacimiento de Cristo. Ya hemos visto varias diferencias importantes y nos ayudan a concluir que el relato bíblico es único, lleno de sentido, propósito y gloria a través de la persona de Cristo. También es importante mencionar que Cristo nació de una virgen porque ese era justamente el requisito para poder ser la ofrenda perfecta. Cristo no nace de una virgen por un capricho únicamente de Dios, ni nace como un sinsentido de Dios. Hay una explicación detrás de ese anunciamiento y detrás de ese acontecimiento histórico. Específicamente lo hizo para que Él pudiera tomar tu lugar y mi lugar que nos correspondía en esa cruz por nuestros pecados. Esto lo vimos en el episodio pasado, así que si no conoces la perspectiva teológica, te invito a que te des una vuelta para que escuches las razones. Jesús fue 100% hombre y 100% Dios, de modo que fue en todo semejante a nosotros, pero sin pecado. De ahí el título que se le atribuye el Cordero de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solo eso, sino que a través de su encarnación misma, Dios es empático con nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Dios entiende tu dolor, entiende mi dolor, entiende tu sufrimiento, entiende el mío y entiende sobre todo nuestra necesidad de salvación. Al encarnarse Dios y tener un cuerpo finito, mortal y sentir exactamente lo mismo que nosotros sentimos como tristeza, como cansancio, como hambre, como dolor, es capaz de comprender y dar la fuerza a todos los que la necesitan y la buscan en él. Muchos apelan al cientificismo para afirmar que es imposible que un hombre nazca virginalmente, y eso es, déjame decirte, definitivamente correcto. Científicamente no es posible un nacimiento virginal de forma natural, eso es evidente. No vinimos aquí a discutir si eso es algo que puede suceder de forma normal o no. Eso es completamente algo sobrenatural, es una obra supernatural, está por encima de lo natural. Pero ese es exactamente el punto. No estamos hablando de un evento natural, estamos hablando precisamente de un evento sobrenatural donde el Dios del universo, el creador de todo, el que está afuera de cualquier dimensión física que conocemos y aún de las que no conocemos del universo, se encarnó voluntariamente como un humano en su misma creación para darle la oportunidad a la humanidad de redención en él. De ahí que el Evangelio es glorioso y que el relato bíblico, a diferencia de cualquier otro relato mitológico, cultural, diferente, es completamente glorioso. La resurrección de Cristo
es un hito en la historia y si Jesús verdaderamente resucitó, como lo creemos de acuerdo a excelentes razones arqueológicas e históricas para poder afirmarlo, entonces creer en el nacimiento virginal no representa en realidad ningún problema. Algunos dicen, yo no creo en nada que la ciencia no pueda probar. Y quiero decirte algo a ti, mi estimado amigo. ¿Seguro que quieres jugar esa carta? Hay muchas cosas que la ciencia no puede explicar porque no son aplicables al método científico. Por citarte un ejemplo, las leyes morales. Si no crees en que la ciencia en lo que la ciencia no puede probar, entonces pierdes tu tiempo respetando el código moral de la sociedad en la cual vives. ¿Por qué? Porque entonces tenemos la libertad de robar, de destruir, de matar, porque si no puede ser algo comprobablemente malo a través de la ciencia, entonces ¿cómo podemos determinar que está bien o está mal? Si me explico con esto, si la ciencia no puede probar que está mal, entonces ¿sobre qué fundamento afirmamos que algo está mal o algo está bien? Como decía el famoso ateo Dostoyevsky, disculpen mi ruso, si Dios no existe, todo está permitido. No existe lo correcto o incorrecto. El universo es simplemente una broma cósmica. Añadido de el doctor R.C. Sproul. El nacimiento virginal no es una especulación abstracta, es un hecho bien fundamentado, anunciado miles de años antes del nacimiento de Cristo y confirmado en su vida, muerte y resurrección. El nacimiento virginal es un asombroso hecho espectacular por encima de lo natural, orquestado efectivamente por el único ser que en realidad está por encima del orden natural, Dios mismo. Así que recuerda lo siguiente, Navidad no es simplemente una época bonita del año donde nos regalamos cosas, hacemos posadas y recibimos aguinaldo, tomamos ponche y comemos tamales y buñuelos hasta atascarnos. Realmente no. Es recordar que, como decía C.S. Lewis, una vez hubo en un establo de este mundo algo más grande que el mismo mundo. Emmanuel, Dios con nosotros. Hasta aquí el episodio del día de hoy, mi estimado amigo de Revoluciona. Espero que haya sido interesante para ti. Compártelo con aquellos que tienen ideas extrañas de esto y con aquellos que normalmente buscan en Google nada más algunos argumentos para poder decir que todo esto es una mentira, pero realmente sin un fundamento concreto. Y recuerda que me encantaría tenerte por aquí en el próximo episodio de Revoluciona. Hasta entonces, paz.